Segunda de Corintios capítulo 3 versos 7 al 18. Vamos a hablar esta noche sobre transformación, principios necesarios. Quiero compartir con ustedes algunos principios que son necesarios en la transformación. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en la ciudad de Corinto y dice a partir del versículo 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La segunda carta a los Corintios es la continuidad de la primera carta. En la primera carta el apóstol Pablo abordó diferentes aspectos de la vida de la iglesia local, como temas de división, problemas con la Santa Cena, pecados de incesto, problemas legales entre los hermanos, bueno, y un sinnúmero de detalles más. Dentro de esa cantidad de temas que Pablo abordó, estaba un grupo de gente a los que Pablo tuvo que enfrentar o confrontar porque estaban dudando de su ministerio apostólico. En otras palabras, no lo reconocían como tal y bueno, entonces Pablo tiene que presentar sus credenciales. La segunda carta sirve para, aparte de felicitar a la iglesia y al muchacho que se arrepintió de su pecado de incesto, y Pablo lo elogia a él, a la iglesia, y los anima a conectarlo a la vida de la iglesia, etc. Pero luego el apóstol Pablo en el capítulo 3 nos viene hablando nuevamente sobre el ministerio que él tiene. Recuerde que viene presentando defensa de su ministerio, viene presentando credenciales. Y hablando de credenciales, él dice que algunos necesitan de cartas de recomendación. Y Pablo dice, nosotros no necesitamos cartas de recomendación porque ustedes son nuestras cartas de recomendación. Y él dice que nuestra competencia o capacidad no viene de nosotros mismos, sino que viene de parte de Dios. Es por eso que en el versículo 7 él dice, y si el ministerio de muerte que fue grabado con letras tuvo gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu, del que ahora Pablo es administrador, es un enviado de ese ministerio? Entonces Pablo está diciendo que el ministerio que él representa, el ministerio del Espíritu, tendrá un impacto o resultados gloriosos, más gloriosos, dice él. Y comienza a hablar de esto al punto que llega al versículo número 10, y él dice, o 11, perdón, que si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hace el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero el verso 12 dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza.
¿A cuál esperanza se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Está hablando a la esperanza que él tiene de que si el ministerio del antiguo pacto fue poderoso, con mucha más razón el ministerio del Espíritu, del cual él es participante, será más glorioso que el antiguo pacto. Entonces él dice, tenemos tal esperanza y por eso usamos mucha franqueza. Luego él hace una descripción del episodio cuando Moisés va a la presencia del Señor. El rostro le resplandecía a Moisés. Y cuando Moisés bajaba, el rostro era tan resplandeciente que él tuvo que usar un velo para que la gente, pues no solo fuera, aparte de que no fueran impactados o afectados por ese resplandor en el rostro de Moisés, había algo interesante que muy poco sabemos. Y es que el hecho que Moisés se tapaba el rostro era porque a medida que Moisés se alejaba de la presencia de Dios, ese resplandor de la gloria de Dios se opacaba, se iba opacando. Se incrementaba a la medida que Moisés subía al monte. Pero entonces Moisés tiene que usar un velo para que la gente pueda tener claro de que hay algo espectacular o algo de Dios ahí detrás de él, en su rostro, detrás de ese velo. Pero la gente no entendía que Moisés, una de las razones por las cuales él tenía que cubrir el rostro, es porque ese resplandor menguaba. Ahora nosotros, por eso dice el verso 18, todos nosotros mirando a cara descubierta, ya no hay velo. Dice que el velo fue quitado. El pueblo de Israel dice que el pensamiento se les embotó por causa del velo, el cual por Cristo fue quitado. De hecho, cuando Cristo murió, se rasgó el velo en el templo. Y dice, ese velo se les quitará del entendimiento o del pensamiento cuando crean en Jesús. Luego Pablo dice, por tanto, todos nosotros, en el verso 18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. No tenemos un velo, ya no hay velo que nos impida ver realmente lo que Moisés representaba. Lo que Moisés representaba era la sombra de lo verdadero. Nosotros no fijamos el rostro en una sombra, sino en lo que es verdadero. Por eso él dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando la gente veía a Moisés, realmente lo que veía era el rostro de Moisés. Pero cuando Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria, está diciendo que cuando lo que la gente ve en nosotros no es a nosotros, sino el rostro de Cristo. Es el rostro de Cristo lo que la gente ve. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero ese rostro de Cristo no surge de la noche a la mañana. Y, por supuesto, no estamos hablando de las facciones físicas, la forma, el tamaño de los ojos, la forma o el tamaño de la nariz, la forma y el tamaño de los labios y las cejas y pestañas. No estamos hablando de eso. Esto tiene que ver con el carácter santo de Cristo. Cuando habla aquí del rostro, tiene que ver con el carácter santo de Cristo. Entonces la gente, a medida que ve a nosotros o se fija en nosotros, los hijos de Dios, realmente, como el mismo Pablo dijo, que ya no vivimos nosotros, sino que ahora vive ¿quién? Vive Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros el que vive. Entonces la gente lo que tiene que ver es a Cristo. Y cuando nosotros nos vemos en el espejo, y el espejo es la palabra de Dios, realmente lo que tenemos que ver es la imagen del carácter de Cristo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. De hecho, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, no podemos experimentar transformación sin primero morir a nuestro yo.
No puede ocurrir una transformación en nuestra vida sin morir a nuestro yo. Cuando morimos a nuestro yo es entonces cuando somos eliminados y mucho más de Cristo es revelado en nosotros. Cuando nuestro yo está muriendo, sobresale, se revela, se manifiesta más de Cristo y menos de nosotros. La cruz es el lugar de la muerte. La cruz es el lugar donde nosotros tenemos que morir. Jesús lo dijo en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí o pertenecer a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo cambio en nuestra vida, todo cambio indica transformación. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses 1:6. Estando persuadido, escuche, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esa buena obra, ¿a qué se refiere? A la transformación. Esa buena obra es la transformación. No tiene que ver con buenas obras que hacemos nosotros por los necesitados o cosas por el estilo. No. Tiene que ver con la obra de transformación. El que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando dice la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no significa que hasta ese día el Señor va a trabajar en nosotros. No, sino que desde el momento en que nosotros rendimos nuestra vida a Él, Él está trabajando en nosotros. Y ese trabajo no terminará hasta el día de Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente tradujo este mismo versículo de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, y estoy seguro, estaba leyendo la del 60, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, me gusta esta versión como lo dice, porque dice que el que comenzó en ustedes. ¿Quién es el que comienza la obra de transformación en nosotros? ¿Quién? Dios es el que lo hace, no somos nosotros. Conocí un hombre y luego él conoció al Señor, pero era un hombre que tomaba licor. Y antes de él rendir su vida a Cristo, me acuerdo que le hablaba y yo le decía, mire, pero es que usted necesita a Cristo. Y él me decía, no, es que yo tengo fuerza de voluntad, me dice. Cuando yo decido dejar de tomar, ya no tomo más, porque yo tengo fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad no es sinónimo de transformación. No significa que nosotros nos cambiamos. Este proceso de transformación lo comienza Dios. Dice, quien comenzó la buena obra en ustedes, lo continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que encontramos a lo largo de las Escrituras, y podría pasar el resto de esta noche dándoles citas bíblicas que nos hablan del trabajo que Dios comienza, hace o produce en nosotros de transformación. Pero aquí el primer principio que es necesario para la transformación. Primero, escúchelo bien, podemos estar involucrados en prácticas religiosas o cristianas que solo afectan nuestro cuerpo, pero no el corazón. Ese es un principio de transformación que debemos de tener en cuenta en nuestra vida. Podríamos encontrarnos involucrados en muchas prácticas religiosas o cristianas que afectan nuestro cuerpo, pero no afectan el corazón. No producen en nosotros una transformación en el corazón. Es solamente como estamos estudiando en el instituto aquí en la iglesia, estamos estudiando de que un cambio de actitud no es sinónimo de transformación. Un cambio de conducta no es sinónimo de transformación. Entonces, muchos podríamos estarnos involucrando en muchas cosas que son religiosas, tienen un tópico cristiano, etcétera, que afectan nuestro cuerpo, pero no el corazón.
El pastor Holland cuenta que en un tiempo cuando ellos eran pastores en una iglesia en California, él veía que la gente entregaba su vida a Cristo, pero la iglesia no crecía. Él oraba y Señor, ¿por qué la iglesia no crece? Etcétera, etcétera. Y él se sentía frustrado porque la gente sí respondía al mensaje y entregaba su vida al Señor, pero no se quedaba en la iglesia. Hasta que un día descubrió que había una hermanita, imprudente hermanita, que se acercaba a los nuevos creyentes. En cuanto se acercaban, decía: ahora que usted es cristiano, no puede usar pantalón. Y ahora que usted es cristiano, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y le comenzaba a leer la cartilla de lo que no podía hacer. Porque según la perspectiva de esta hermanita, ser cristiano significaba que habían cambios en el cuerpo, en la vestimenta, en el comportamiento. Pero no importaba si no había cambio en el corazón. Solo es que dejas de hacer cosas en el cuerpo, pero hasta ahí nomás. Entonces, el pastor Holland dice que tuvo que hablar con ella y dijo: hermana, usted es una hermana linda, era una pareja, son hermanos lindos, pero saben que aquí a unas cuantas cuadras hay una iglesia que los necesita a ustedes. Es una iglesia que piensa como ustedes, es una iglesia que es muy buena para ustedes. Y él, en otras palabras, está diciendo: váyase de la iglesia. Y él pensó que ellos se iban a molestar y dijo: oh, pastor, gracias por ese consejo, lo consideramos, y se fueron. Un par de meses dice que se los encontró ahí en la calle, en algún lugar, y él pensó que ellos iban a reclamarle: nos corrió de la iglesia. Ellos vienen y dicen: pastor, gracias porque nos envió a una iglesia, qué bien nos sentimos en esta iglesia, etcétera, etcétera. Y él dice: bueno, pude ver que ahí estaba el problema. Y la iglesia comenzó a crecer. La gente que realmente tomaba su decisión finalmente se establecía en la iglesia. Pero esta hermana tenía el concepto de que si había algún cambio en su conducta. Y a veces así sucede, ¿verdad? Viene una persona que es un cristiano, que no es un cristiano, toma su decisión de fe por Jesús, y nosotros lo primero que pensamos es que, bueno, se tiene que ir a cortar ese pelo y se tiene que, yo no sé qué va a hacer con todos esos tatuajes que anda ahí, va a tener que, no sé qué va a hacer con su vida. Y comenzamos a enseñarle a la gente que si no hay cambio en su cuerpo, entonces no hay transformación. No importa si el corazón sigue igual, no. Este principio nos enseña que nosotros debemos de experimentar un cambio en el corazón, en nuestra vida. Christine Kay, que es una escritora muy afamada, escribió algo interesante y ella dijo: podemos creer en Dios, sin embargo, podríamos mantenerlo a distancia, dándole de nuestro tiempo, recursos, energías, etcétera, pero no la totalidad de nuestro ser. Muchas personas tenemos experiencias cristianas, experiencias religiosas, pero no hemos experimentado una transformación en nuestra vida. Si usted quiere estar seguro que su vida está encaminándose por la ruta correcta de transformación, asegúrese que no está solo involucrado en prácticas religiosas o cristianas que afectan su cuerpo, pero no su corazón. El segundo principio que debemos de tener en cuenta es que podemos vivir en victoria por medio de Cristo. ¿Por medio de quién vivimos en victoria? Por medio de Cristo, no mediante nuestras obras de santidad. No mediante nuestras obras de santidad. No es a través de lo que nosotros hacemos. Es cierto, renunciamos al hecho de que somos salvos por obra. No somos salvos por obra. Renunciamos, ok, acepto eso, no soy salvo por obra. Pero vengo a la vida cristiana, vengo a la iglesia, me conecto a la vida de una iglesia, pero me enseñan en ese contexto de iglesia que para mantener la victoria o para vivir en victoria, la única manera de hacerlo es a través de nuestras obras de santidad.
ayunando, orando, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Y aclaro, no estoy diciendo que no sea correcto ayunar, que no sea necesario leer la Biblia, que no sea importante orar. No estoy diciendo eso. Pero ninguna de estas cosas son para ganar un favor de santidad delante del Señor. Por ejemplo, a veces habemos creyentes que nos creemos más espirituales que otros porque no faltamos a ninguna reunión o actividad de la iglesia. Estamos en todos los ayunos, en todos los congresos, en todos los conciertos, en todos los seminarios, etcétera, etcétera. Y pensamos como el fariseo que dijo: Señor, no soy como este publicano, porque yo ayuno, yo diezmo, etcétera, etcétera. Voy a todos los congresos, voy a todos los ayunos, a todas las vigilias, etcétera. Y leo toda la Biblia todo el año, etcétera, etcétera. Señor, no soy como este. Ay, mire ese hermano. Ese hermano es carnal, ese hermano no anda bien porque no viene a la iglesia y yo no lo veo ayunar, ni Biblia trae a la iglesia. Porque pensamos que nuestra victoria descansa por nuestras obras de santidad. Si va a ayunar, ayune, si va a orar, ore, si va a leer la Biblia, léala, estúdiela, medítela, expóngase al poder que ellas tienen. La oración, el ayuno, la palabra de Dios, principales prácticas espirituales en la vida de un creyente. Pero nunca lo haga tratando de pensar que es más espiritual que otro creyente. ¿Me estoy explicando? Pensar de esa manera, que entre más leo la Biblia, entre más ayuno, entre más oro, soy más espiritual, ese es indicio de un creyente que no ha experimentado la transformación. ¿Por qué? Porque vivimos en victoria por medio de Cristo. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, y estoy aquí cerca, así que puedo voltear la página y puede ir conmigo. 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice el verso 57, 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, si están ahí conmigo, ¿qué dice? Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos da la victoria? O sea, a veces habemos hermanos aquí, ¿cómo está, hermano? Aquí peleando la victoria. A usted no lo mandaron a pelear la victoria. Cristo ya la obtuvo por nosotros. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a volver cristianos así, desaliñados y flojos espiritualmente. No, pues sí, no me confundan con salvo siempre salvo, ¿verdad? Que enseñan que no hay que orar, no hay que leer. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mi andar, mi caminar, mi madurez, mi transformación, mi vida de victoria en Cristo descansa por lo que Cristo hizo, no por lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, miren lo que dice 1 de Juan 4:9. 1 de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró, escuche, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Otras versiones dice, para que vivamos por la victoria que Él obtuvo por nosotros. Otras versiones dicen, para que tengamos vida en Él. El miércoles antepasado el pastor David nos habló de en Cristo, ¿se acuerdan? Nos habló de todas esas escrituras que nos hablan de que todo está en Cristo estamos completos. En Cristo al Padre le plació de reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Hermano, ni antes para ser salvos se requirió algo de nosotros para ser salvos, ni ahora que somos salvos se requiere algo de nosotros para mantener algo que Cristo ya obtuvo para nosotros. Nuestra tarea es ser diligentes, es ser cuidadosos, es ser fieles, es ser constantes, perseverantes, obedientes, entregados, consagrados, apoyándonos siempre
en la obra que Cristo hizo por nosotros. Por ejemplo, si nos acercamos a Dios sobre la base de nuestra propia justicia, porque ayuno, porque oro, porque leo la Biblia más que otro y estoy atrincherado detrás de mi actitud egocéntrica, lo que va a pasar es que Dios no me va a escuchar. Él no se va a dejar encontrar por mí porque estoy motivado por el orgullo. Necesitamos humildad para abrazar el proceso que Dios muchas veces usa de poda. Dios nos va a meter en un proceso de poda y quizás durante ese proceso de poda Él está podando nuestra autogratificación instantánea, nuestra impaciencia, nuestro enfoque equivocado sobre lo material, nuestro enfoque equivocado sobre lo temporal, sobre lo pasajero. Quizás Dios está haciendo todas esas cosas y lo que Él está es enseñándonos, encaminándonos a que caminemos apoyados en la victoria que Cristo obtuvo para nosotros. Dijo Pablo entonces, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en Cristo Jesús. Pablo también lo dijo en Romanos capítulo 8, que nosotros somos más que vencedores. Pero ¿qué hicimos nosotros para ser más que vencedores? Solo creer, solo ser obedientes. El tercer principio, el evangelio de la justificación por gracia no es solo necesario para entrar en el reino de Dios. También es necesario para crecer a la semejanza de Cristo. Lo repito, el evangelio de la justificación por gracia no es solo necesario para entrar en el reino de Dios. También es necesario para crecer a la semejanza de Cristo. Y algunas de estas cosas he mencionado en el instituto y le he dicho a los alumnos que así como necesitamos el evangelio para ser salvos, necesitamos el evangelio para ser consagrados. La justificación se da en el momento en que por la fe aceptamos que somos pecadores, reconocemos que somos pecadores, aceptamos el perdón que Jesús nos ofrece por su sacrificio en la cruz. En este momento ocurre lo que se llama la justificación. Somos declarados justos delante del Señor. Pero luego viene el proceso de santificación. En ese proceso de santificación necesito el evangelio. No solo necesito el evangelio para ser salvo. ¿Por qué muchos creyentes nos quedamos así pequeñitos de estatura espiritualmente hablando? Nos quedamos raquíticos, todos flaquitos, todos así bien debiluchos, anémicos, porque pensamos que ya soy salvo, no necesito más el evangelio. No necesito más de Cristo, no necesito más de la obra del Espíritu en mi vida, no necesito más de la guianza del Espíritu. Veamos el ejemplo. ¿A quién le escribió Juan el Bautista o el Señor Jesús? Pero no fue Juan el Bautista, fue el discípulo, el apóstol Juan. ¿A quién le escribió las cartas de Apocalipsis? A la iglesia. ¿Se acuerda que usamos Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y agarramos ese versículo y perdón por la expresión que voy a usar, espero no ofender a nadie, pero se la restregamos en la cara a los inconversos. Mire usted, el Señor está tocando a la puerta de su corazón, no sea duro de corazón, abra su corazón y Cristo va a entrar. No, ese pasaje no fue escrito para inconversos. Ese pasaje fue escrito para creyentes que una vez vinieron al reino por el evangelio, pero una vez en el evangelio, en el reino de Dios, creyeron que no necesitaban más el evangelio. El evangelio de la justificación por gracia lo necesitamos. John Bieber dice: la modificación de la conducta no es ningún sustituto de la transformación interior. Pero al comenzar a ser transformados interiormente, nuestro mundo externo es rehecho. En otras palabras,
La transformación tiene que ocurrir de adentro hacia afuera. No es de afuera para adentro, hermanos. Pero nosotros los cristianos de este tiempo lo hemos agarrado al revés y queremos una transformación externa sin experimentar una transformación en el corazón. Perdón. Hace años, escuchen esto, hace años se decía que los cristianos estaban tan centrados en el cielo que no eran útiles en la tierra. Pero hoy el problema es que los creyentes están tan centrados en la tierra que no son útiles para los propósitos celestiales. Ocurrió un cambio. Cuando yo vine a Cristo hace 37 años atrás, era la época en la que Cristo ya venía. No, hermano, no estudie, que ya viene Cristo. No arregle su casita porque ya viene Cristo. Y yo crecí en ese tiempo. Estábamos centrados en el cielo. Ya que venga Cristo, y cantamos, ya viene Cristo, y señales, y todos esos coritos que hablaban de que ya viene Cristo, ya nos vamos con Cristo, como una actitud escapista. Ya llévanos, Señor, llévanos, por favor, que ya no aguantamos. Entonces yo crecí en el Evangelio en ese tiempo, con esa deformación del Evangelio, y yo me la creí. Yo estaba estudiando y decía, no estudie, entréguese a Cristo, consagre. Yo me lo creí y dejé de estudiar. Yo me bachilleré hace como 15 años atrás, porque dejé de estudiar. Y yo les he contado a los jóvenes, ¿verdad?, que en el proceso Dios me llamó al ministerio. Pero he dicho, esa es una excepción, no es la regla. Y yo les he dicho a los jóvenes, estudien, prepárense, porque entre más preparados estén, en mejores lugares Dios los va a llevar y van a ser una influencia y un avance para el reino de Dios. A mí el Señor me trató de esa manera. Pero yo crecí en ese tiempo, donde no, ya viene Cristo, hermano. Y era cuestión, ¿para qué vamos a hacer las cosas si ya viene el anticristo? Estaba escuchando a un pastor esta mañana hablando de la vacuna del COVID. Dice, algunos hermanos no se ponen la vacuna contra el virus porque dicen que es el sello de la bestia, dice este pastor. Y dice, yo les digo, entonces ya está el anticristo aquí. No puedes, dice él, no puede ser el sello de la bestia si no ha aparecido el anticristo todavía. Pero bueno, es otro asunto. Pero yo crecí en ese contexto, de que ya viene Cristo. Así que en ese tiempo todos estábamos centrados en el cielo. Entonces no éramos útiles aquí en la tierra, que ya viene Cristo. Pero con el paso de los años, ahora los cristianos estamos más enfocados en la tierra, que ya no somos útiles para los propósitos celestiales. Tenemos que aprender a poner la mirada en las verdades eternas e invisibles del reino de Jesucristo. Mi amado hermano, yo quiero animarle a que considere su vida, su caminar con el Señor. No sé cuántos años lleva usted de ser un creyente, pero hay cambio, hay transformación en su vida. No es como aquel hermano que lo fui a visitar a su casa y cuando llegué se le zafó una mala palabrota. Dice, ay, pastor, perdóneme que se me zafó. Y yo le dije, no, hermano, no se le zafó, está lleno de eso. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ya vemos muchos cristianos en la iglesia, son mal hablados, fuman, se emborrachan, son infieles, son iracundos, pleitistas.
Le pegan a la mujer, le pegan al hombre también. Pero vienen a la iglesia. Y no hablo solo aquí de nosotros, pues. Me refiero, cuando digo vienen a la iglesia, me refiero a la iglesia, pues, el cuerpo, cualquier congregación local. Conocí un hermano que, chicos, vayan acercándose, conocí un hermano que estábamos en la vela de una miembro de la iglesia, era en la iglesia en la que yo conocí al Señor. Y estamos en la vela y ahí de repente la hermana que murió tenía una pulpería. Y de repente el hermano dice, ala, ¿y ahora quién me va a vender mi cigarro? Y nos quedamos todos viéndolo como, ¿qué dijo? Dice, no, estoy bromeando, dice el hermano. El hermano compraba sus cigarritos y la hermana le vendía los cigarritos al hermano. El otro día estaba hablando en el instituto de la experiencia que puse al hermano Marlon el otro día. Hace muchos años, hermano Marlon. ¿Se acuerdan, hermana Marcia, que la vecina que estábamos ahí, ellos estaban tratando de alcanzar a una vecina? Y la vecina, no, pero es que a mí me gusta oír el evangelio, pero me gusta tomarme unos traguitos primero. Y me dice el hermano Marlon, ¿qué hago, pastor? Vaya, cómpreselo, le digo. Y el hermano Marlon dice, yo iba ahí, es que nadie me viera que yo estaba. Por supuesto, no le podemos pedir a alguien que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado una transformación, que se comporte como que si fuera un creyente. Pero piense, ¿cuántos años ha invertido de su vida en la iglesia, en el evangelio, en el camino, como se decía antes de que llamaran a los cristianos? No estoy aquí yo como con piedras y apedreando a los hermanos, no, esa no es mi intención. Pero si le cae una piedra, pues gloria a Dios. Y si le duele todavía, aleluya. Que Dios haga algo en su vida, en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nosotros los pastores tenemos que dar cuenta al Señor de ustedes. A mí me van a pedir cuenta por ustedes. Mira, Gerardo, te mandé estas ovejitas ahí, ¿qué hiciste? Los formaste, les enseñaste el evangelio, los encaminaste, los guiaste. Yo quiero entregar buenas cuentas. Pero eso no significa que solo soy yo. Su parte, ¿cuál es? Su parte es obedecer la palabra del Señor. Dejar que ella produzca en nuestro interior los cambios y las transformaciones. En algunos los cambios ocurren así inmediato, pero son excepciones. A algunos nos cuesta los años, nos cuesta. Pero lo importante es no apartarse del Señor. ¿Ustedes creen que la oración del Padre Nuestro es solo para los inconversos? No, la oración del Padre Nuestro Jesús se le enseñó a sus discípulos. Y saben ustedes que en la oración del Padre Nuestro dijo, Señor, perdónanos. ¿Qué cosa dijo el Señor? Nuestros pecados o nuestras deudas, así como nosotros, hubo ofensas como nosotros perdonamos. Hermanos amados, todos los días debemos de venir a la cruz y decir, Señor, aquí estoy, reconozco que necesito. Hoy me excedí, Señor. Hoy perdí el control, Señor. Hoy me enojé. Hoy respondí mal a mi esposa. Hoy traté mal a mis hijos. Hoy no respondí como se debía. Hoy me enojé en extremo, Señor. Hoy tuve pensamientos impuros. Hoy tuve pensamientos de ira. Hoy tuve ganas de tener a mi jefe y agarrarlo del cuello, Señor. ¿Estoy hablando en español? Todos los días tenemos que venir delante del Señor y decirle, Señor, por favor, toma, si te dejo, me quedo con algo, sigue trabajando en mí, por favor. La visión que tengo de mi vida es la de ese pedazo de barro que va tomando forma de vasija, pero sigue en la mesa del alfarero. Todavía no estoy en el estante de exhibición, sigo en la mesa del alfarero.
¿Cuántos siguen ahí? Sigo en la mesa. Ahí. No, muchachito. No, vení para acá, mi muchachito. No, Señor, pero no. ¿Tú me amas, Gerardo? Como Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas, Señor? Tú sabes que te amo. Ok. Déjame trabajar en tu vida. ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Solo sufrir? No. El beneficio de eso es que el carácter de Cristo se va apoderando de nosotros. Y cuando la gente ve en nosotros, ve a Cristo. Ve a Cristo. Y Jesús dijo, cuando vean vuestras buenas obras, van a glorificar a vuestro Padre que está en el cielo. Todas las jarras, vasijas, picheles, panas, pocillos o tinajas que siguen en la mesa del alfarero, pónganse de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Le vamos a pedir, danos tu gracia. Señor, necesito tu evangelio. Necesito el poder del evangelio para cambios en mi vida. No puedo cambiar por mi propia fuerza. No puedo cambiar por mi propia capacidad. No quiero mantener la victoria en base a mi esfuerzo espiritual. Es por tu gracia, es por tu gracia.